Mis padres me dejaron drogada en la UCI, me robaron $65,000 y le compraron un Tesla a mi hermana. Quizás una hija era suficiente, dijo mi mamá. No grité. En su lugar, los demandé. Hola, mi nombre es Elena y desperté sola en una cama de hospital después de una cirugía. Sin flores, sin familia, ni siquiera un mensaje de texto. 2 semanas después, descubrí que mi mamá usó mi nombre, mi crédito y mi futuro para comprarle a mi hermana un Tesla nuevo. Y la peor parte, no fue un error. Fue planeado. Me dejaron allí, drogada, sangrando y firmaron por mí como si nunca fuera a enterarme. ¿Por qué la hija preferida siempre se lleva el coche, la casa, el amor, mientras que la callada es borrada? Déjenme contarles lo que hicieron después. Lo primero que registré no fue el dolor. Fue el silencio. No la quietud de una habitación de hospital por la noche, sino una calma que se sentía intencionada, pesada, fría. Parpadeé contra el resplandor de las luces fluorescentes que zumbaban sobre mi cabeza. Tenía la garganta seca como la arena. Abrí la boca, pero no salió nada. Lo intenté de nuevo, y seguía sin salir nada. La habitación olía a antiséptico y a flores marchitas. Mientras giraba la cabeza, lenta y mecánicamente, vi la silla de visitas cuidadosamente colocada en la esquina, vacía. La cortina que me separaba del pasillo estaba a medio correr, como si alguien la hubiera apartado y luego hubiera cambiado de opinión. No había globos, ni notas, ni voces familiares flotando en el aire. Me dolía la columna, pero el frío en mi pecho dolía más. Presioné el botón de llamada, un suave pitido. Entró una enfermera, joven y enérgica, con un portapapeles en la mano. Parecía sorprendida de que estuviera despierta. Su voz tenía una amabilidad ensayada. Comprobó mis signos vitales, ajustó el goteo intravenoso. Me alegro de ver que ya despertaste, dijo. Fue una operación difícil. Llevas un buen rato sedada. Asentí lentamente, con la boca todavía demasiado dolorida para hacer preguntas, pero mis ojos debieron de hacerlas por mí. Tu familia estuvo aquí, añadió, casi como una ocurrencia tardía. Se fueron unas horas después de la cirugía, dijeron que volverían en 1 o 2 días. Una sonrisa se dibujó en sus labios, pero su tono era cortante, ensayado, distante. No estaba segura de que me dolía más, que se hubieran ido o que ella claramente no esperaba que volvieran. Cuando se fue, el silencio volvió a envolverme como un pesado edredón. Me quedé mirando el techo, trazando las juntas de las baldosas. Los recuerdos parpadeaban en fragmentos. El accidente, un todoterreno oscuro, el chirrido de los neumáticos, luego una camilla, luces blancas, voces preguntando por el seguro, y luego la oscuridad. En algún punto de esa confusión, recordé la mano de mi madre sobre la mía. O tal vez lo imaginé. Tal vez necesitaba creer que alguien estaba allí. El teléfono en la bandeja parpadeaba en silencio. Ni llamadas, ni mensajes, solo una vieja foto de pantalla de bloqueo de nosotras 3. Yo, mi madre Isabel, y mi hermana Valeria en un forzado día de acción de gracias de hace años. Entré en mis mensajes. Nada de ellas. Nada desde la noche anterior a la cirugía. El vacío en mi teléfono reflejaba el de mi pecho. Me giré hacia la pizarra blanca junto a la puerta donde las enfermeras garabateaban notas de cuidado. Mis ojos se posaron en una línea escrita con marcador verde, visitantes esperados, mamá, ¿martes? El signo de interrogación quemaba más que la propia frase. ¿Era una suposición? ¿Una esperanza? ¿Alguien preguntó y recibió un encogimiento de hombros como respuesta? Me quedé mirando esa marca como si pudiera explicar algo sobre cómo mi vida había llegado a esta extraña y solitaria encrucijada. Más tarde esa noche, una enfermera de turno vino a revisar mi movilidad. Mientras me ayudaba a sentarme, mencionó de pasada las cámaras de seguridad. Dijo que habían pillado a un celador robando descansos extra, lo que me hizo reír brevemente. ¿También hay cámaras en la sala de espera?, pregunté con voz rasposa. Prácticamente en todas partes, respondió. Especialmente en las zonas postoperatorias, por responsabilidad y todo eso. Se me quedó grabado en la cabeza toda la noche. A la mañana siguiente, pedí acceso a las grabaciones, citando los derechos del paciente y diciendo, me gustaría saber quién firmó mis papeles del alta.
El empleado no discutió. Unas horas después, una administradora del hospital llegó con una memoria USB y una breve explicación. Según la política, las grabaciones solicitadas por el paciente están disponibles para su revisión solo aquí, dijo. En una oficina sin ventanas, vi un clip granulado con la marca de tiempo de la noche de mi cirugía. Allí estaban Isabel y Valeria sentadas en la sala de espera, riendo. Valeria sorbía un café con leche y miraba su teléfono mientras Isabel firmaba un formulario que le entregó una enfermera. Menos de 45 minutos después de que me llevaran a quirófano, se levantaron. Mi madre cogió su bolso. Mi hermana se ajustó el abrigo. Se fueron. Sin dudar, sin mirar atrás, ni siquiera un saludo a la enfermera del mostrador. Se fueron porque podían. De vuelta en mi habitación, me senté de nuevo en el silencio, pero esta vez se sentía más ruidoso. Miré las paredes como si pudieran responder por ellas. Era un inconveniente, demasiado desorden, demasiado difícil de cuidar. O peor, ¿era simplemente reemplazable? Quizás no era que no me quisieran. Quizás simplemente querían más la comodidad. El dolor en mi cuerpo era una cosa, pero el dolor de darme cuenta de que las personas que te criaron son capaces de ese tipo de cálculo frío. Eso cala más hondo. No lloré. No grité. Simplemente me quedé allí, parpadeando hacia las baldosas del techo de nuevo, una por una. A la mañana siguiente, apareció una cara nueva. Un empleado del hospital, portapapeles en mano, llamando suavemente antes de entrar. Señorita Morales, disculpe que la moleste. Solo vengo a verificar algunos detalles de facturación. Hubo algunas irregularidades relacionadas con su perfil de seguro, y nos gustaría confirmar algo antes del procesamiento final. Facturación, incliné la cabeza. ¿Qué tipo de irregularidades? Él sonrió amablemente, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Solo necesito repasar algunos apuntes relacionados con su fuente de pago. No tardaré mucho. Asentí una vez lentamente, pero en el fondo algo cambió. No podía saberlo entonces, pero la verdadera lesión no había tocado mi columna. Había vaciado mi cuenta bancaria. El golpe en la puerta fue suave, pero demasiado deliberado para ser casual. Levanté la vista del televisor silenciado colgado cerca del techo, donde un presentador de noticias locales hablaba monótonamente sobre el tráfico y el hielo en los pasos elevados. Todavía era febrero, todavía hacía frío. Señorita Morales, dijo el hombre. Vestía de manera informal de negocios, una insignia prendida en su cinturón que decía servicios financieros al paciente, portapapeles en mano, tableta bajo el brazo, cara amable. El tipo de sonrisa profesional que viene con el entrenamiento, no con la sinceridad. No le quitaré mucho tiempo, continuó, entrando. Solo necesito verificar un par de detalles en sus registros de facturación. Asentí lentamente, tratando de sentarme más erguida. Claro. Tecleó algunas cosas en su pantalla, luego se aclaró la garganta. Solo necesitamos confirmar la autorización de un pago parcial de $6,518 realizado la mañana después de su cirugía. Se procesó con éxito, pero el sistema detectó una discrepancia en la firma. Parpadeé. ¿Qué pago? El sistema muestra que se pagó a través de una cuenta de crédito vinculada a su archivo, dijo. Una línea conjunta a nombre de Elena Morales con una titular de tarjeta suplementaria listada como Isabel Morales. El aire en la habitación cambió. No hablé de inmediato. Él lo tomó como confusión y continuó. Parece que el cargo se procesó utilizando el inicio de sesión del usuario suplementario autorizado. Solo necesitamos su confirmación de que esto es correcto. Esa tarjeta, comencé y luego me detuve. De repente sentí la boca seca. Esa tarjeta se cerró el año pasado. ¿O eso creía? Él asintió levemente como si ya hubiera escuchado eso antes. Es posible que se reabriera bajo una disposición de crédito médico temporal. A veces sucede cuando un titular de tarjeta suplementaria tiene acceso a los datos de la solicitud original. No escuché las siguientes frases que dijo. Mi visión se centró en la palabra suplementaria. No recordaba haber autorizado nada. Ciertamente no había pagado nada. Estaba en una nebulosa de morfina la mañana después de la cirugía, conectada a goteros y monitores.
Me entregó una copia impresa. La factura era larga, líneas de cargos detallados por la ambulancia, las imágenes, la anestesia, el cuidado postoperatorio, pero fue la página final la que me retorció las entrañas. Bajo firma en archivo, ahí estaba, mi nombre, solo que no era el mío. Estudié los bucles y las inclinaciones. Se parecía al mío desde la distancia, pero mi E siempre estaba cerrada en la parte superior. Esta se abría como un anzuelo al revés. La S, al final de Morales, se arrastraba como si la hubiera escrito alguien con prisa. Mi firma real, la que había garabateado en el formulario de admisión el día antes de la cirugía, también estaba en el sistema, y no coincidía. Miré la dirección en el estado de cuenta. Era la casa de mi madre, en la que no había vivido durante casi 3 años, donde a veces todavía llegaba correo, donde ella decía que guardaba las cosas seguras. El hombre siguió hablando, explicando los procedimientos de apelación, las exenciones de responsabilidad, la opción de revisar las cosas con el seguro. Asentí, pero ya no estaba escuchando realmente. Esa noche, después de que se fue, me quedé despierta bajo las tenues luces del techo e intenté reconstruirlo todo. ¿Cuál fue el último recuerdo claro que tuve antes de la cirugía? Recordé a mi madre inclinándose sobre la cama, apartándome el pelo de la frente, susurrando: no te preocupes por el papeleo, solo concéntrate en descansar. Siempre usaba ese tono, suave, tranquilizador, lo justo para hacerte dudar de tu instinto. Luego la oscuridad. En algún lugar entre la anestesia y su voz, me dormí y no volví en sí hasta horas después. Había firmado cosas mientras estaba inconsciente, o trajo el papeleo sabiendo que asentiría en medio de la neblina de los medicamentos preoperatorios. Tal vez la firma ni siquiera fue física. Tal vez usó documentos antiguos. Recordé haberle dado un poder notarial una vez después de un accidente de coche menor hace 5 años. Dijo que era por si acaso. Saqué mi teléfono con dedos temblorosos y llamé al banco. El representante al otro lado lo confirmó. Se había activado una nueva línea de crédito a mi nombre con una tarjeta suplementaria para Isabel Morales. La dirección, la misma de la factura. Vemos el cargo inicial, dijo el agente. ¿Le gustaría presentar una reclamación por fraude? Abrí la boca, pero no salió nada. Luego susurré: creo que tengo que hacerlo. No era solo el dinero. Era la orquestación, la secuencia deliberada de las cosas. No habían reaccionado a una emergencia. Habían planeado esto. Esperaron hasta que estuve sedada, hasta que no pude cuestionar, negar o revocar nada, y luego actuaron. La traición no vino con un grito o una bofetada. Vino con credenciales de inicio de sesión y acceso a mi huella financiera. Pensé en Valeria, su Tesla, sus brillantes publicaciones en Instagram. Pensé en la mano de Isabel en mi brazo antes de la cirugía. Qué cálida se había sentido en el momento. Qué fría era ahora en el recuerdo. Más tarde esa noche, revisé mi portal de correo electrónico del hospital. Había un mensaje no leído reenviado internamente desde facturación. Asunto: autorización de pago firmada en nombre de Elena Morales. Hice clic y vi la firma. La mía, solo que no lo era. El alta tomó menos de 10 minutos. Una enfermera me llevó en silla de ruedas hasta la acera, me entregó una carpeta gruesa con instrucciones y me ofreció una sonrisa plana y educada antes de desaparecer de nuevo por las puertas automáticas. Me senté allí por un momento, agarrando el sobre como si pudiera transformarse en un plan. Mi bolso ya estaba en mi regazo. Mi abrigo todavía olía a detergente de hospital, y nadie iba a venir. Intenté llamar a mi madre de nuevo, directo al buzón de voz. Ricardo, mi padre, tampoco contestó. Su línea sonó hasta que se cortó con un pitido mecánico. Abrí Instagram sin pensar. La primera foto en mi feed, Valeria sonriendo ampliamente, sosteniendo un vaso de papel de su cafetería favorita. Su pie de foto, empezando bien el fin de semana autocuidado agradecida. Pedí un coche de VTC. El conductor no habló, lo cual agradecí. Su coche olía a chicle de menta y al calor del salpicadero. Por la ventana, Cincinnati pasaba en capas grises. La nieve derretida formaba manchas en las aceras, mezclándose con las alcantarillas como viejos moratones.
Miré al frente, apretando la carpeta con más fuerza como si pudiera anclarme a algo que todavía tuviera sentido. Cuando llegamos a la entrada de la casa que solía llamar hogar, no sentí nada. Ni una oleada de consuelo, ni una punzada de familiaridad, solo el sordo golpe de puertas que conocía demasiado bien. El césped estaba irregular por el deshielo, los arbustos recortados lo justo para dar la ilusión de cuidado. Y allí estaba, el Tesla de Valeria, elegante y presumido en la entrada, gris plateado, impecable, sin una sola huella dactilar. Salí lentamente, con las piernas todavía doloridas. El conductor se fue sin decir una palabra. Me quedé mirando la puerta principal durante un minuto entero antes de moverme. Sin corona de flores, sin señal de actividad. Toqué el timbre, esperé, volví a tocar. Nada. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Isabel: estoy fuera. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. 5 palabras. No podemos recibirte ahora. Lo siento. Un segundo mensaje siguió. Tu hermana está descansando. Por favor, compréndelo. Mis dedos se cerraron alrededor del teléfono. Miré mi abdomen, con las vendas todavía apretadas, los analgésicos todavía corriendo por mi sistema, y luego de nuevo a la puerta principal, un lugar al que ya no se me permitía entrar. Una casa donde una vez había ayudado a instalar los azulejos de la cocina. Noté un cuadrado doblado metido detrás de la mosquitera, una nota adhesiva medio revoloteando con la brisa. Mi nombre estaba escrito en la parte superior con la caligrafía enrevesada de Isabel. Quédate con una amiga. Estamos un poco llenos aquí. Ya te las arreglarás. Un pequeño corazón al final. Como si eso suavizara algo. Me senté en los escalones del porche. Saqué mi teléfono de nuevo, sin saber qué estaba buscando. Quizás un mensaje antiguo, quizás algo que hiciera que todo pareciera menos demencial. Y entonces abrí el chat grupal de la familia. Había estado en silencio por mi parte durante semanas. Me desplacé hacia atrás. Nada sobre mi cirugía, ni mensajes para ver cómo estaba, ni cómo iba la recuperación, ni siquiera un chiste o un meme. Entonces lo vi. Fechado hace 4 días. Valeria, no le digas nada sobre este fin de semana. Siempre crea tensión. Isabel estuvo de acuerdo, siempre es demasiado sensible. Esa palabra de nuevo, sensible. Su arma favorita. Me quedé mirando la pantalla. Mi pulgar flotó por un segundo, luego presionó captura de pantalla. La guardé sin saber por qué. Envié otro mensaje: estoy fuera con puntos y sin un lugar donde dormir. Leído. Sin respuesta. Solo el pequeño sello gris de visto. ¿Limpio? ¿Final? Me levanté, haciendo una mueca de dolor. Arrastré mi maleta por el porche y bajé por el camino, paso a paso, con el corazón latiendo con algo que ya no era sorpresa. Era reconocimiento. Esto no era nuevo. Esto no era repentino. Recordé cumpleaños en los que recibía mensajes de texto en lugar de llamadas. Fiestas en las que ponía la mesa mientras Valeria se hacía selfies con el pavo. Conversaciones que se convertían en competiciones que nunca pedí. Su silencio no era accidental. Era arquitectónico, diseñado, planeado. Quizás siempre había sido el comodín, la chica al margen, la hija por si acaso. Al final de la calle, me senté en el bordillo de piedra cerca de la señal de stop de la esquina. El aire era más frío ahora. Mis manos temblaban, no por el viento, sino por algo más profundo. Quería gritar, pero mi voz se quedó donde estaba. Enterrada. Mi teléfono vibró. Un mensaje de voz de un número que no reconocí. 7 palabras. Tienes que ver lo que encontré. Le di a reproducir porque, para entonces, no tenía nada que perder. El mensaje de voz no fue un error. En el momento en que lo reproduje, reconocí esa voz. Jimena Rojas, una mujer que no había visto desde mis primeros días en la agencia de marketing donde solía llevar pedidos de café en lugar de dirigir campañas. Su voz sonaba baja, casi como si estuviera susurrando en una iglesia. Elena, no sé si esto es algo que quieras ver, pero creo que tienes que hacerlo. Adjunto había un enlace, sin más mensaje que ese. Sin contexto,
solo una cadena de números y letras que me llevó a un vídeo que ya acumulaba comentarios. Estaba sentada con las piernas cruzadas en un colchón de aire prestado en la habitación de invitados de Ana, todavía con los pantalones de chándal del hospital. Las persianas estaban a medio bajar, filtrando el tipo de luz pálida que hace que todo parezca sobreexpuesto. Toqué el enlace. Tardó un segundo en cargar. Entonces comenzó. Valeria, radiante como siempre, de pie en la entrada de la casa de nuestra madre. Su cabello perfectamente rizado, un suéter de diseñador holgado colgando sin esfuerzo de un hombro. Detrás de ella había un Tesla nuevo, plateado, reluciente, con una cinta roja atada en un elaborado lazo sobre el capó. Se rió, se echó el pelo hacia atrás y miró directamente a la cámara. Cuando tus padres creen en ti, dijo dulcemente, esto es lo que pasa. El pie de foto decía, regalado no es un privilegio, el esfuerzo paga amor de familia. No era una broma. Sentí que se me tensaba la mandíbula mientras lanzaba un beso a la cámara y abría la puerta como si estuviera desvelando un trofeo. El capó captó la luz y la reflejó en la lente con una especie de arrogancia que no sabía que el metal podía transmitir. Busqué mi botella de agua con una mano que no me había dado cuenta de que estaba temblando. El vídeo siguió reproduciéndose. Se inclinó en el asiento del conductor, pasó la mano por la pantalla táctil y añadió, esto es lo que se consigue con trabajo duro. Trabajo duro, me quedé mirando la pantalla, una mezcla de calor y entumecimiento subiendo por mis brazos, mi pecho se contrajo, no por el dolor, sino por algo más profundo. Ese coche, ese modelo exacto, costaba poco más de $65.000, prácticamente idéntico a mi factura del hospital. Rebobiné el vídeo solo para asegurarme. Los comentarios lo empeoraron. Tus padres son un ejemplo. El trabajo duro te sienta bien, reina. Seguro que tu hermana está que trina, jajaja. Uno me llamó la atención. ¿No acaba de salir su hermana de una cirugía? Un poco raro el momento. Otra respuesta, solo está amargada porque no le tocó el coche. Algunas personas no soportan ver a otros triunfar. Bajé el volumen, pero las palabras ya resonaban. Abrí una conversación de texto que no había tocado en más de una semana y escribí, ¿usaste el dinero de mi hospital para comprarle un Tesla a Valeria? Mensaje enviado. Entregado. Leído. Sin respuesta. Llamé a Isabel. Directo al buzón de voz. Envié otro texto. Sé lo que hiciste. Esta vez, una palabra regresó. ¿Basta? Me quedé mirándola durante mucho tiempo. ¿Basta? ¿Basta de qué? ¿Basta de que yo preguntara la verdad? ¿Basta de fingir que todavía éramos una unidad familiar funcional? Me senté allí, en esa habitación que no era mía, con las rodillas levantadas y la manta metida bajo la barbilla. Mi estómago se había revuelto sobre sí mismo. Ni siquiera podía reunir la energía para llorar. Mi corazón había llegado a esa parte del duelo que no se lamenta. Simplemente se queda en silencio. No solo me quitaron algo. No solo vaciaron mi cuenta bancaria y salieron de ese hospital. Redirigieron mi dolor y lo convirtieron en un comunicado de prensa. Lo empaquetaron, lo envolvieron con un lazo y se lo entregaron a mi hermana como un premio. Como si yo fuera la deuda, y ella el dividendo. Volví al vídeo. Lo pausé en el momento en que ella sostenía las llaves como una ganadora de un concurso. Un comentario destacaba entre el mar de elogios. Espera, ¿no es el nombre completo de tu hermana el que está grabado en el llavero? Hice zoom. Lo era, pero la dirección de facturación vinculada a ese coche era la mía. Había pasado los últimos 2 días en un silencio que no elegí. Sin gritos, sin llantos, solo esta quietud dolorosa. Pero ahora, sentada con las piernas cruzadas en el delgado colchón en la esquina del estudio de Ana, el silencio finalmente se convirtió en claridad. La pantalla de mi portátil brillaba a mi lado, proyectando largas sombras contra la pared. A un lado de la pantalla, mi factura del hospital, línea por línea, todos los $65.000 y pico. Al otro, una página de configuración de Tesla que Valeria una vez se había jactado de usar. Mismo modelo, mismo acabado personalizado, casi el mismo precio, $64.900. Dólar por dólar.
No era la rabia lo que hacía temblar mi mano. Era el reconocimiento. Esto no fue un error. Esto eran matemáticas. Cogí mi teléfono y llamé a Isabel de nuevo. Esta vez sonó más tiempo antes de que respondiera. Elena, dijo, como si se sorprendiera de que todavía existiera. Hubo una pausa. No la llené. Estás obsesionada, añadió finalmente. Esto se está volviendo malsano. Siempre exageras las cosas. No solo me quitaste algo, dije de manera uniforme. Se lo diste a ella. Silencio. Luego exhaló en el teléfono como si hubiera estado conteniendo una irritación que no quería admitir. Deberías estar agradecida de que te ayudáramos. Tienes 30 años, Elena. La mayoría de la gente de tu edad no necesita que sus madres les saquen las castañas del fuego. Nunca has tomado decisiones muy responsables. Mi pecho se apretó, pero me quedé callada. Esperé. Esto es lo que pasa, continuó, cuando no planificas, la vida se complica. Eso no es culpa nuestra. Dejé que la pausa se alargara esta vez. Sí que planificaste, dije al fin. Solo que lo planeaste para otra persona. Colgué antes de que pudiera responder. Dejé el teléfono al lado del portátil y me apoyé en la pared, dejando que el frío del panel de yeso me anclara. No había espacio para gritar. El techo era demasiado bajo, el aire demasiado denso. Mis ojos se dirigieron a una esquina de la habitación donde la bolsa de lona que no había desempacado seguía intacta. Pensé en aquella primera visita a la universidad hace 10 años. Había tomado el autobús urbano durante 2 horas para llegar al campus. Valeria recibió una visita sorpresa de Isabel con almuerzo, flores, un guía turístico que había organizado de antemano. Yo ni siquiera recibí una llamada hasta 3 días después. En aquel entonces, me dije a mí misma que era un despiste, que mamá tenía demasiado en la cabeza, que había querido llamar pero algo surgió. Puse excusas porque eso es lo que hace la gente cuando todavía cree en lo que se supone que debe ser. Abrí un cajón del escritorio y saqué una carpeta de manila descolorida. Dentro había documentos antiguos, papeles de ayuda financiera de la universidad, copias de viejas declaraciones de impuestos y una copia de mi primera solicitud de cuenta bancaria. Pasé a la página con mi firma. Allí estaba, limpia y nerviosa, firmada a los 18, y debajo, en tinta azul, acceso conjunto concedido a Isabel Morales. Por si acaso, había dicho ella. Cerré la carpeta. No más por si acaso. Me levanté, cogí el rollo de cinta adhesiva y empecé a imprimir. Una factura tras otra, cada una etiquetada, resaltada, anotada. Las pegué en la pared en filas, viendo cómo el papel se curvaba ligeramente en las esquinas. La tinta roja rodeaba las transacciones que me vinculaban. El pago del coche, el cargo del hospital, la línea de crédito reactivada. Ellas eligieron. Ahora yo lo haría. La siguiente parte fue más fácil de lo que esperaba. Me moví lentamente, metódicamente, como si estuviera preparando un expediente, no lamentando una familia. No estaba segura de cuándo había cruzado esa línea, pero no me interesaba volver a cruzarla. Me senté de nuevo, el suelo frío contra mis piernas. El cursor parpadeaba en una nueva pestaña del navegador. Escribí, abogado civil, fraude de identidad, condado de Hamilton. El primer resultado tenía un nombre que reconocí. Hice clic porque, ¿qué más podía perder? El correo electrónico llegó mientras me cepillaba los dientes con una mano y sostenía el teléfono con la otra. El asunto decía, felicitaciones por poner su casa a la venta. Al principio, pensé que era spam, algo genérico de algún portal inmobiliario. Pero entonces vi la dirección. Mi dirección, el apartamento, el que Isabel y yo habíamos firmado hace 5 años, al que había estado enviando cheques cada mes hasta el año pasado, cuando me mudé y ella prometió gestionar el papeleo hasta que decidiéramos qué hacer con él. Hice clic en el enlace. Ahí estaba. Mi antigua puerta de entrada, mis azulejos de la cocina, los pomos de las puertas que yo misma había reemplazado. La cocina todavía tenía el soporte para ollas colgante que instalé con un taladro prestado. Precio de venta, $297,000. Vendedor, I. Morales. Mi nombre no estaba en la sección de contacto,
pero estaba enterrado en la letra pequeña, propietaria registrada, Elena Morales. Me senté lentamente, con el cepillo de dientes todavía espumando en mi boca. Mientras abría otra pestaña y buscaba en el portal del asesor del condado, introduje el número de parcela. Se había presentado un nuevo documento la semana pasada. Un acuerdo de venta con mi nombre firmado digitalmente al final. Solo que yo no había firmado nada. La firma era demasiado perfecta, demasiado nítida, como si alguien la hubiera sacado de un escaneo. Se me revolvió el estómago. Sabía exactamente de dónde venía. Mi archivo de admisión del hospital. Había firmado docenas de formularios mientras estaba somnolienta, solo tratando de pasar el preoperatorio, y ella se había quedado con cada copia. Seguro que las tenía todas en algún cajón, cuidadosamente archivadas, esperando el momento adecuado para fingir que yo participaba. La llamé. Ni siquiera dudé. Elena, respondió Isabel, tan tranquila como si le hubiera preguntado qué hora era. ¿Por qué está el apartamento en venta? Hubo una pausa. No larga, solo lo suficiente para que eligiera un tono. Pensé que era mejor liquidar, dijo. No necesitas el estrés de ser propietaria de algo ahora mismo, cariño. Casi se me cae el teléfono. Eso era lo último que tenía a mi nombre. Su voz no vaciló. Los nombres cambian. También los roles. Estás avanzando ahora, ¿no? Esto te libera. La frialdad en su fraseo era quirúrgica. Ni siquiera cruel, solo metódica. Terminé la llamada sin decir otra palabra. Por un momento, me quedé quieta en medio del apartamento. Luego me moví rápido, frenética, no con pánico, sino con precisión. Saqué todo lo que tenía. Documentos de compra, acuerdos de CEO firmante, mensajes de texto donde juraba que no se haría nada sin tu consentimiento. Los imprimí todos. Luego abrí mis contactos y empecé a borrar. Isabel, fuera. Ricardo, fuera. Cada primo que no se había puesto en contacto desde el hospital, fuera. Pero dejé un mensaje de voz intacto. El que Valeria me dejó hace un año después de una discusión a gritos en la cena de Navidad. Me había acusado de arruinar el humor de mamá. Yo le había respondido algo que no recuerdo. Pero el mensaje de voz que dejó después, si esto alguna vez acaba en los tribunales, recuerda quién empezó. Lo guardé en 3 carpetas. A la mañana siguiente, conduje hasta la oficina de registros del condado. El aire todavía tenía el frío de principios de marzo. Dentro, una empleada me ayudó a buscar el historial de la escritura y los registros de verificación de firmas. Le entregué los documentos que traje. Los compararon con el archivo digital registrado. Me miró y dijo, esto no fue presentado por usted. Quiero decir, el nombre coincide, pero esta no es su dirección IP. ¿Esto? Esto se presentó desde el wifi de su casa. Más tarde esa tarde, me reuní con un amigo de la Facultad de Derecho. Me debía un favor. Después de revisar todo, asintió. ¿Tienes algo sólido? Uso indebido de firma, tergiversación de intereses, potencialmente incluso coacción si usó alguno de tus documentos médicos. ¿Tienes base? Exhalé lentamente, no con alivio, sino en preparación. Imprimí una orden de cese y desista, la firmé con mi propio bolígrafo, deliberadamente lento. Grapé los documentos, los metí en un sobre legal y conduje directamente al juzgado. El buzón estaba a medio camino de un pasillo oscuro. No había nadie. Sin fanfarrias, sin público, solo yo dejando caer el sobre en la ranura, como cerrando la puerta de un capítulo que no había escrito, pero que finalmente estaba reescribiendo. Al salir, mi teléfono vibró. Miré la pantalla. Valeria acababa de publicar, nuevas vibras de casa. En el fondo de la foto, la lámpara de mi antiguo dormitorio, todavía rayada de cuando la tiré durante la semana de exámenes finales. Sonreía a la cámara como si nada hubiera pasado. El sobre de la cooperativa de crédito era anodino, blanco liso, con ventana, metido entre 2 cupones de pizza en el buzón de abajo. Si no lo hubiera abierto, si simplemente lo hubiera tirado como correo basura, no habría visto las palabras impresas en tinta negra nítida en la parte superior, aviso de morosidad. Préstamo de vehículo. Cuenta a nombre de Elena Morales.
¿Préstamo de vehículo? Nunca solicité un préstamo, y menos para un coche que nunca conduje. Me senté en la encimera de la cocina, con las rodillas repentinamente inestables, y extendí la carta. Ahí estaba, mi nombre, mi dirección y un monto de préstamo que coincidía con el precio de etiqueta del Tesla al céntimo. No necesitaba adivinar. Sabía exactamente de quién eran las llaves que estaban en esa entrada, todavía calientes de la sesión de fotos de Valeria. Busqué en la base de datos de registro de vehículos en línea, escarbando en los listados hasta que lo encontré. El número de bastidor coincidía con el vehículo registrado a nombre de Valeria Isabel Morales, conmigo listada como copropietaria. Mi dirección, mi firma digital, una nota al margen en el listado, transferencia familiar, firma asumida. Asumida, como si el consentimiento pudiera ser falsificado. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Luego empecé a imprimir. Más tarde esa tarde, entré en la sucursal de la cooperativa de crédito que solía usar cuando todavía creía en las cuentas conjuntas. La mujer detrás del cristal me saludó educadamente, me pidió mi identificación y desapareció en la parte de atrás. Después de explicarle el problema, regresó con un archivo. Parece que esto se procesó a través de un archivo de crédito conjunto preexistente, dijo. ¿Recuerda haber concedido a alguien acceso a esta cuenta? Casi me río. Hace 5 años, quizás más. Se cerró. Bueno, se reactivó por dificultad médica. Golpeó el papel. Aquí está la firma que recibimos. Era la mía, sacada directamente de viejos papeles médicos, probablemente el mismo escaneo que Isabel había usado para autorizar el pago del hospital. ¿Le gustaría iniciar una reclamación por tergiversación?, preguntó amablemente. Asentí. Sí, inmediatamente. En el camino a casa, no puse música. No necesitaba ruido. Necesitaba espacio para pensar, para recordar. Y a medida que los recuerdos volvían, no eran destellos. Eran hilos. Estaba la vez que cubrí una factura de servicios públicos que Valeria no podía pagar cuando acababa de mudarse a su primer apartamento. Isabel lo había llamado un favor familiar. Tú estás trabajando. Ella todavía está encontrando su camino. Recordé las palabras exactas que Valeria había usado esa noche cuando le pregunté por qué el cargo se había realizado en mi tarjeta sin previo aviso. Lo tuyo es en parte nuestro, ¿no? Solía reírme de eso. Pensaba que era su forma de ser juguetona, generosa. Resulta que era simplemente honesta. De vuelta en el apartamento, cogí una nueva carpeta de la pila y la etiqueté con marcador negro en negrita, uso indebido personal, verificado. Dentro, comencé a construir. Capturas de pantalla de la publicación del Tesla, los documentos de la cooperativa de crédito, textos archivados, un correo electrónico de Isabel sobre solo gestionar algo de logística mientras yo todavía estaba en postoperatorio. Cada página iba a una pila. Cada marca de tiempo tenía su propia anotación. Esto ya no se trataba de confrontación. Ya lo había hecho. Se trataba de crear un rastro de papel, algo frío y claro, algo más fuerte que los sentimientos heridos. Era tarde, bien pasada la medianoche, cuando mi teléfono vibró con un nuevo mensaje. Al principio no reconocí el número, pero cuando lo abrí, el mensaje de voz encajó antes de que la mujer terminara de decir su nombre. Hola, soy Tina, de la universidad. Oye, acabo de recordar algo. Escuché. ¿Recuerdas cuando pagaste la factura dental de emergencia de Valeria en 2017? Dijo que no tenía una tarjeta que funcionara y preguntó si podía usar la tuya por un día o 2. Lo recordaba vagamente. No había pensado en ese momento en años. Bueno, me dijo que le habías dado permiso para abrir una línea a tu nombre, dijo que todo estaba acordado y que nunca lo revisarías. Mi pecho se quedó quieto. Tina añadió, no sé si ayuda ahora, pero pensé que debería saberlo. No respondí. Saqué el viejo recibo dental de una caja de almacenamiento que no había abierto en meses. El cargo todavía estaba vinculado a una línea abierta a mi nombre. Nunca la cerró. Me senté de nuevo y añadí un nuevo documento a la carpeta, lo etiqueté como prueba C. Antes de que pudiera levantarme, llegó otro mensaje, esta vez de Isabel. Estás destrozando a la familia, Elena. Lo miré fijamente.
Sin puntuación, sin disculpas, solo culpa. No respondí. Simplemente abrí un correo electrónico en blanco para Mateo. Pasé el cursor sobre el botón de enviar durante 2 minutos completos, no porque estuviera dudando. No quedaba ninguna parte de mí que necesitara permiso, sino porque entendía exactamente lo que significaba presionarlo. Y entonces hice clic. Asunto: fraude familiar, uso indebido de identidad personal. Para Mateo Castillo. No añadí un saludo ni una despedida, solo la carpeta. 72 páginas de registros financieros, capturas de pantalla, historiales notariados, notas de la línea de tiempo, y una etiqueta en la parte superior del PDF, paquete de pruebas A. Para cuando se envió el correo electrónico, ya estaba oscuro afuera. El zumbido del tráfico en la calle de abajo se desvaneció en el fondo mientras me sentaba quieta por primera vez en horas. Un nuevo tipo de quietud. No el silencio de ser ignorada, sino la calma que viene después de tomar el control. Al día siguiente, conduje hasta la oficina de Mateo en el centro de Cincinnati. No lo había visto en persona desde antes de la pandemia. E incluso entonces, nuestra última interacción había sido corta, incómoda. Pero cuando abrió la puerta, no ofreció charla trivial. Simplemente me hizo pasar. Libros cubrían las paredes, blocs de notas legales apilados junto a tazas de café. Todo olía a papel y menta. Se sentó, abrió su portátil e hizo clic en la carpeta sin decir una palabra. Observé su rostro de cerca. Cómo se entrecerraban sus ojos. Cómo sus labios se apretaban en una línea. Pasaron 5 minutos, luego 10. Aún sin palabras. Finalmente, levantó la vista. Esto no es solo negligencia, dijo. Es explotación de identidad sistemática. Exhalé como si no me hubiera dado cuenta de que había estado conteniendo la respiración durante semanas. Mateo se reclinó, golpeando lentamente su bolígrafo contra el escritorio. ¿Conoces a Lucía Cordero? Parpadeé. Salió con Valeria en la universidad. ¿Por qué? Presentó una denuncia por fraude en 2018. Fue desestimada por falta de pruebas. Pero, adivina de quién era el nombre en la solicitud. Me quedé mirando. ¿El mío? Asintió. No dije nada. No era necesario. Las piezas se estaban ensamblando más rápido de lo que podía ordenarlas. Mateo metió la mano en su cajón y sacó una carpeta de manila etiquetada como L. Cordero, archivo cerrado. La deslizó sobre el escritorio. Más tarde esa tarde, llamé a Lucía. Su voz era tranquila, distante, no enojada, simplemente harta. Usó tu nombre porque tu crédito era mejor, dijo Lucía. Me dijo, Elena no se enterará. No revisa estas cosas. Y honestamente, sonaba tan segura. Le creí. Aceptó escribir una declaración, firmada, fechada, atestiguada. De vuelta en el apartamento, Mateo y yo redactamos la denuncia formal: fraude de identidad, uso no autorizado de crédito, tergiversación financiera. Incluimos la declaración de Lucía, la mía, el rastro de la documentación y una solicitud de reconciliación financiera completa. Era clínico, hermético. Firmé la declaración jurada lentamente, mi bolígrafo arrastrándose por la línea de la firma como un insulto deliberado a cada documento que Valeria había falsificado. No lo enviamos de inmediato. En cambio, fui a casa e hice una publicación. Simple, privada. A veces el silencio es supervivencia, pero ahora es rendición de cuentas. No etiqueté a nadie. No era necesario. La gente sabía. Eso era lo que tenía crecer en una familia que amaba la imagen más que la verdad. Una vez que la imagen se resquebrajaba, la verdad salía a borbotones de todas las personas que antes tenían demasiado miedo para hablar. Esa noche, mi bandeja de entrada se llenó de mensajes: antiguos compañeros de trabajo, compañeros de instituto, primos lejanos, todos compartiendo historias de pequeñas cosas que ahora tenían sentido. Los depósitos impagos de Valeria, facturas misteriosas, extraños mensajes pidiendo usar la cuenta de alguien solo por un día. No querían involucrarse, pero querían que supiera que no lo estaba imaginando. A la mañana siguiente, abrí Instagram. Valeria había hecho un directo.
Su rostro estaba tenso con emoción forzada, los labios temblando lo justo para parecer creíble. Me están atacando, dijo a sus seguidores. Por gente que ni siquiera me conoce, gente que solo quiere hundirme. La envidia es real, pero yo conozco mi verdad. Observé sin inmutarme. Su voz temblaba, pero no por las lágrimas, sino porque sabía que yo no había terminado. Me desperté con el sonido de mi teléfono vibrando una y otra vez, como si tuviera algo urgente que decir. La pantalla se iluminó con notificaciones, textos, mensajes directos, llamadas perdidas. Un mensaje estaba en la parte superior, parpadeando, de Ana, hizo un directo. Tienes que verlo. Me senté lentamente, mi corazón ya adelantado a mi respiración. Hice clic en el enlace sin pensar. El vídeo se abrió con la cara de Valeria transmitida desde la cámara de su teléfono, enmarcada justo en el suave resplandor de su aro de luz de dormitorio. Su voz temblaba mientras se dirigía a su audiencia. Me están acosando, dijo, con los ojos muy abiertos, la boca torcida con un dolor practicado. La gente está inventando mentiras sobre mí, diciendo que robé, que usé el dinero de otra persona. No lo hice. Ni siquiera sabía que el Tesla estaba a su nombre hasta días después. Su voz se quebró en robé. Y se frotó el ojo como si algo casi se le hubiera escapado. Pero detrás de ella, detrás del rímel, del lamento sobre la traición, había una lámpara. Mi lámpara. Una base de cerámica raspada por un lado de cuando la tiré durante la semana de exámenes finales de segundo año. Tenía una pantalla que estaba ligeramente torcida sin importar cómo la giraras. Y ahí estaba, en su cómoda, brillando débilmente como si no tuviera idea de que ahora era parte de una mentira. Los comentarios se desplazaban más rápido de lo que podía leer. Al principio, era el apoyo habitual, no te mereces esto. Bloquea a los que odian. ¿Tienen envidia de tu brillo, chica? Pero luego llegaron las preguntas. Espera, ¿esa no es la lámpara de Elena? Dijo que no sabía lo del Tesla. ¿Pero no estaba el coche en su entrada antes de que Elena saliera del hospital? Esto no cuadra. La transmisión se cortó poco después. Eliminó el directo, pero para entonces ya había sido grabado y vuelto a publicar. Para el almuerzo, otro vídeo estaba circulando. Isabel en la iglesia dando un discurso al grupo de jóvenes. No lo busqué. Alguien me lo envió de forma anónima, con el único subtítulo, deberías saber lo que dijo. El clip comenzaba a mitad de frase. Después de todo lo que le di, después de todo lo que sacrifiqué, mi hija menor se volvió contra mí, tomó lo que construimos y lo arrastró por los tribunales. Ese es el tipo de persona en la que se ha convertido. Siguieron aplausos, escasos, vacilantes. Vi todo en silencio. Mi rostro no se movió. No sentí nada, solo un vacío. Más tarde esa semana, caminaba por el mercado Finlay, comprando pan y té. Los vendedores asentían cortésmente, pero una mujer me miró 2 veces, luego otra. 2 adolescentes se susurraron y señalaron. Escuché fragmentos, esa es ella y la chica de la demanda. Pasé junto a una antigua profesora del instituto, la señora Reyes. No habló, pero mantuvo mi mirada durante un largo momento. Sus ojos eran suaves y su boca se tensó como si estuviera eligiendo no decir algo. Asintió en silencio y siguió su camino. Ese asentimiento me hizo algo extraño. En casa, un mensaje esperaba en mi bandeja de entrada. Hola Elena, no sé si me recuerdas, soy Tina de la clase de Pilates de Valeria. Solo quería decir que nos contó muchas cosas sobre ti. Que eras inestable. Que inventabas cosas para llamar la atención. Pero nada de esto tiene sentido ahora. Siento haberlo creído. Me quedé mirando su mensaje durante mucho tiempo antes de responder, gracias por decir eso. La verdad no siempre cambia a la gente, pero a veces reorganiza los muebles en sus mentes, lo suficiente para dejar espacio a la duda. Y la duda se propaga rápido. Ese fin de semana, el número de seguidores de Valeria cayó en casi 2000. Uno por uno, los parientes dejaron de interactuar con sus publicaciones. Un vecino volvió a publicar la demanda civil que había presentado. Sin comentarios, solo el enlace. Una señal silenciosa de un cambio de lealtad.
Mateo me envió un correo electrónico más tarde esa tarde. La fase de descubrimiento se acaba de volver más fácil. No respondí de inmediato. Me senté en la mesa de la cocina y pensé en lo que el silencio me había costado y de lo que me había salvado. Quizás no tienes que gritar la verdad. Quizás solo tienes que mostrarla. Tomé una foto de una página del archivo del hospital, la que tenía la firma falsa junto a la mía. La rodeé con tinta roja y la publiqué en mi perfil. Pie de foto, dijo que mentía. Solo necesitaba que vieran cómo es la verdad. La publicación subió a las 5:34 de la tarde. A las 7:12, llegó el correo. Un solo sobre de Isabel. El sobre era grueso, certificado, y llegó con un golpe hueco en la puerta de mi apartamento. Firmé por él sin mirar al mensajero a los ojos. De vuelta adentro, me senté en el suelo junto al calentador y miré mi nombre escrito en mayúsculas en el frente de la citación judicial. División Civil del Condado de Hamilton. Fecha del juicio, 11 de abril. Doblé la carta de nuevo en su sobre, presioné el sello con ambas manos y exhalé lentamente. No más quizás. No más esperar que alguien hiciera lo correcto. Ahora estaría escrito, leído en voz alta, inscrito en el registro. La mañana de la audiencia, Cincinnati se sentía más fría de lo habitual para mediados de abril. Mateo me encontró fuera del juzgado con su habitual abrigo de lana azul marino, maletín en una mano, café en la otra. No ofreció palabras de consuelo, solo un asentimiento. Y luego entramos juntos. Isabel ya estaba sentada en la mesa de la defensa, con perlas alrededor del cuello, el pelo recogido, la boca apretada con un pánico controlado. Valeria estaba sentada a su lado, mirando su teléfono como si esto fuera un tribunal de tráfico, no una demanda civil que podría destrozar sus ahorros y lo que quedaba de su imagen. El juez entró y la sala se puso de pie. No temblé. Los procedimientos se movieron rápidamente. Mateo se puso de pie y leyó el resumen en voz alta: alegaciones de uso indebido de identidad, apropiación indebida de propiedad conjunta, daños emocionales y financieros. El juez me miró brevemente y le sostuve la mirada. No sonreí. No era necesario. Luego Mateo comenzó la presentación. Documentos del hospital mostrados. Registros digitales presentados. Solicitudes de préstamo de vehículos resaltadas. Mostró capturas de pantalla de la transmisión en vivo de Valeria mostrando la lámpara, la factura, el llavero con mi nombre. La sala permaneció en silencio, excepto por el clic de su control remoto. Finalmente, Mateo sacó la declaración escrita de Lucía Cordero. Firmada, fechada, atestiguada. La leyó en voz alta. Usó el nombre de Elena porque su crédito era mejor. Dijo que Elena no se enteraría. Dijo, no es robar si ella nunca revisa. La atmósfera en la sala cambió. El aire se transformó. Isabel giró la cabeza ligeramente. Valeria no levantó la vista. Cuando fue mi turno de hablar, me puse de pie sin dudar. No quería esto, dije. Pero no estoy aquí para que me quieran. Estoy aquí para que me escuchen. Hablé durante 5 minutos. Nada dramático, sin teatralidad, solo los hechos. Como me había despertado en una habitación de hospital, sola. Como el coche y el apartamento habían sido transferidos a mis espaldas. Como años de que me dijeran que era demasiado sensible me llevaron a este momento. Terminé con una frase. Siempre decían que la familia es lo primero. Simplemente no sabía que eso significaba antes que yo. El juez solicitó un breve receso. Cuando volvimos, el veredicto llegó rápidamente, a favor de la demandante, Elena Morales. Daños y perjuicios por un total de $74,000 a ser reembolsados en su totalidad. El martillo del juez cayó como un punto final. Isabel jadeó suavemente. Valeria se inclinó hacia ella y le susurró algo, luego me miró y dijo en voz baja, nos arruinaste. Me volví para enfrentarla por completo. No, respondí. Eso lo hicieron ustedes solas. No esperé su reacción. Cogí mi bolso, asentí a Mateo y salí del juzgado sin mirar atrás. Esa noche, mientras tomaba un té e intentaba relajarme, recibí una notificación. Isabel había publicado en Facebook.
Era una carta, larga, pasivo-agresiva y llena de autocompasión. La criamos. Nos sacrificamos. Dimos y dimos. Y ahora demanda a su propia sangre por atención. No diré más, pero la verdad siempre encuentra su camino. Los comentarios se dividieron en horas. Algunos la defendían, llamándome egoísta, desagradecida. Pero otros, muchos más, comenzaron a hacer preguntas. Aparecieron capturas de pantalla, publicaciones del resumen del tribunal. Una persona simplemente comentó, así es como se ve el gaslighting. No respondí. Ni entonces, ni nunca. Unos días después, me encontré caminando de nuevo por el juzgado. Sin ninguna razón en particular. Creo que solo necesitaba verlo desde fuera, para demostrarme a mí misma que era real, que la audiencia había sucedido y que no estaba imaginando lo pesado que solía sentirse el silencio. Al otro lado de la calle, un hombre estaba apoyado en un buzón, un vecino de mi antiguo edificio. Hicimos contacto visual por medio segundo. No saludó, pero tampoco apartó la mirada. Y de alguna manera, eso fue suficiente. Más tarde esa noche, revisé mis contactos de nuevo. El nombre de Isabel todavía estaba allí. Pasé el cursor sobre la opción de borrar por un segundo, luego la toqué. Fue. Pero no borré el mensaje de voz. El que Valeria dejó después de nuestra última pelea real. Lo guardé en una carpeta en mi teléfono titulada solo para el registro. No por venganza, susurré a la habitación vacía. Solo por la memoria. El sobre era de color amarillo pálido, manchado en las esquinas, como si alguien lo hubiera sostenido con demasiada fuerza durante demasiado tiempo. Sin remitente, solo mi nombre completo escrito con una caligrafía que no había visto desde que era adolescente. La letra se inclinaba hacia la derecha, cada letra curvada deliberadamente como si se esforzara demasiado por parecer tranquila. Me quedé en medio de mi cocina, la luz de la mañana atravesando las baldosas del suelo, y lo miré fijamente. No lo abrí de inmediato. Lo puse en la encimera y me serví una taza de café. Luego lo moví al borde de la mesa y me senté frente a él, como si esperara que dijera algo primero. Finalmente, deslicé mi dedo bajo el sello y desdoblé la única hoja que había dentro. Siempre necesitabas demasiado. Esa fue la primera línea. Sin saludo, sin disculpas, solo un juicio. Uno que se sentía viejo, practicado, como si lo hubiera estado escribiendo en su cabeza durante años. Las frases que siguieron no fueron más suaves. Naciste ya queriendo más de lo que podía darte. Valeria no lloraba tanto. Hubo días en los que me pregunté qué había hecho mal. Quizás habría estado mejor con una sola hija. Mis ojos permanecieron en la página. No parpadeé. Leí cada palabra, cada una más una herida que la anterior. No fue la crueldad lo que me aturdió. Fue la precisión. Esto no era un desahogo. Era un guión. Uno que había estado ensayando detrás de sonrisas, cenas de Navidad y mensajes de texto educados que siempre terminaban en puntos en lugar de signos de exclamación. Pensé en el verano en que cumplí 12 años. Se había olvidado de recogerme del campamento de día. Los monitores esperaron casi una hora antes de que alguien la localizara. Cuando finalmente llegó, con el maquillaje intacto, ni siquiera estaba alterada. Se suponía que debías recordármelo, dijo en el coche, como si fuera mi trabajo gestionar su memoria. Recuerdo haber pensado que tenía sentido. Quizás yo lo había olvidado. Quizás le había fallado. Pero ahora, años después, con sus palabras impresas en tinta negra, me di cuenta de que nunca había sido un olvido. Fue un entrenamiento. Me estaba enseñando desde temprano que mis necesidades eran un inconveniente, que mi existencia requería justificación. Doblé la carta por su pliegue original y la deslicé en una carpeta marcada para cuando olvide. No por venganza, ni siquiera como prueba, solo para recordarme a mí misma quién eligió ser cuando nadie la estaba mirando. El apartamento estaba en silencio, el calentador haciendo un suave clic mientras se ajustaba al frío de la primavera. Miré a mi alrededor la vida que estaba reconstruyendo. No perfecta, no pulida, pero mía. Más tarde esa tarde, sonó mi teléfono. No reconocí el número, pero respondí de todos modos. Elena, dijo la voz, vacilante, pero familiar.
Soy Martín, mi tío, el hermano de Isabel, el que siempre se mantenía al margen. He oído lo de la carta, dijo. He oído lo que escribió. No dije nada. Quiero que sepas que algunos de nosotros lo vimos. Simplemente no dijimos nada. Me recliné en el sofá, mirando el techo. Deberían haberlo hecho, dije. Hubo una pausa, una larga. Tienes razón, respondió. Y lo siento. No pidió perdón. No ofreció excusas. Solo eso. Y extrañamente, eso hizo más por mí de lo que la carta jamás podría haber hecho. Esa noche, no lloré. No bebí. No grité. Coloqué la carta en el cajón de mi escritorio junto a los documentos que marcaban el final legal de una versión de mi familia en la que solía creer. La lámpara parpadeó una vez, el tipo de parpadeo que no notas a menos que estés solo y prestando atención. Y yo lo estaba. El apartamento volvió a caer en el silencio. Esa noche, soñé que estaba en una mesa para cenar. Y por una vez, esperaron a que yo llegara antes de empezar a comer. La carta de rechazo llegó un miércoles. Sobre blanco liso. Sin drama, sin disculpas, solo las palabras, lamentamos informarle. Seguidas de una referencia a mi historial de crédito dañado y una sola frase que aterrizó como un puñetazo, préstamo de vehículo no resuelto. No lloré. No esta vez. Dejé la carta a un lado y enjuagué mi taza de café, la de cerámica con el desconchón en el asa que había empezado a usar solo para sentir algo rompible en mis manos. Afuera, el primer calor real del verano presionaba contra las ventanas. La gente pasaba con bebidas heladas y camisetas de tirantes mientras yo estaba descalza sobre baldosas frías, dándome cuenta de nuevo de que incluso el futuro que había planeado había sido subastado silenciosamente a mis espaldas. Más tarde esa tarde, me reuní con una asesora en una organización sin ánimo de lucro que ayudaba a las mujeres a reconstruirse después del abuso financiero. Le conté todo. No la versión dramática, solo los hechos. Deuda del hospital, cuentas reabiertas, CEO firmas fraudulentas, el título del coche de mi hermana. No se inmutó. Al final de nuestra sesión, tenía los comienzos de un plan de reparación de crédito, una lista de verificación para la rehabilitación de préstamos y, lo más sorprendente de todo, una cuenta de ahorros completamente nueva solo a mi nombre. Sin contacto de emergencia, sin acceso compartido, sin cláusula de por si acaso, solo yo. Salí con una sensación de propiedad tranquila que no había sentido desde mi primer apartamento. E incluso entonces, estaba alquilado bajo el contrato de mi madre por conveniencia de papeleo. La semana siguiente, me mudé a un nuevo lugar, todavía en Cincinnati, pero más lejos de los barrios donde crecía el silencio. Esta vez, solo traje lo que era mío. Sin cosas heredadas, sin sillas prestadas o mesas auxiliares repintadas del garaje de Isabel. Compré un teclado digital para la puerta principal. Lo instalé yo misma con un taladro prestado e instrucciones de YouTube. Cuando la pantalla se iluminó y aceptó mi código, sonreí. No hay llaves que copiar, dije en voz alta a nadie. Unos días después, me encontré conduciendo por la antigua casa, la que Isabel intentó vender a mis espaldas. Estaba de nuevo en venta. El cartel tenía el nombre de otro agente inmobiliario y el precio había bajado. Reduje la velocidad en la acera, bajé la ventana lo suficiente para captar el débil olor a setos crecidos y moho de los canalones. No me detuve. El cierre, he aprendido, no siempre es una conversación. A veces es simplemente no girar más en la entrada. De vuelta en el nuevo apartamento, desempaqué la última caja etiquetada como varios con marcador grueso. Dentro estaba la lámpara, una réplica de la que Valeria se había llevado cuando se mudó de nuestro dormitorio compartido. La había encontrado en línea hace 6 meses y la pedí sin pensar. No era perfecta, pero era lo suficientemente parecida. La coloqué en el escritorio cerca de la ventana, donde la luz de la mañana la golpearía justo. A su lado, en un sobre liso, estaba la última carta de Isabel. Sin abrir, sin leer. No la tiré. No necesitaba releer el dolor para recordarlo, pero la guardé como una cicatriz que ya había sanado hace mucho, pero que aún sabía dónde vivía. Esa noche, Mateo me envió un mensaje, sigo pensando en el documental. Me quedé mirando la pantalla por un momento, luego respondí, quizás no por rencor,
solo para asegurarme de que nadie piense que está solo. A la mañana siguiente, me senté en el porche con mi café, viendo la ciudad despertar a mi alrededor. Sin discusiones, sin traición, solo el zumbido del tráfico y el ladrido distante de un perro que no conocía. Bebí lentamente y miré hacia un cielo tan limpio que casi parecía nuevo. Se llevaron el dinero. Se llevaron el silencio. Pero nunca se llevaron mi voz. Simplemente no la había usado todavía. Si alguna vez te has sentido invisible para tu propia familia, esto es para ti. Quizás tu historia no es como la mía. Quizás tu familia nunca vació tu cuenta bancaria o robó tu nombre. Pero si alguna vez te has sentado en silencio en una mesa familiar preguntándote cómo el amor podía sentirse tan condicional, entonces entiendes más de lo que crees. Hablamos mucho de lealtad en las familias, pero lealtad sin respeto, sin límites. Eso no es familia. Eso es una actuación. Y durante demasiado tiempo, yo interpreté mi papel. La callada, la que ayuda, la que no complica las cosas. Le di al silencio el beneficio de la duda. Pero el silencio no siempre es paz. A veces, alzar la voz no se trata de venganza. Se trata de reclamar espacio. Reclamar tu nombre, tu voz, tu derecho a existir sin permiso.